Listo. Entonces todos tenemos claro del tema y tal, entonces por si acaso, Solo por si acaso, estamos hablando del mismo libro, ¿verdad? de la misma saga, la Estamos realidad hablando de perfecta. la misma, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Hoy retomamos a la sesión de invitados, la sesión de cultura y literatura de este podcast. Realmente hace mucho que no tenemos invitados que no fueran, aparte de los tres que siempre estamos, a pesar de que dos de ellos se han vuelto más bien invitados y no colaboradores frecuentes, desgraciadamente por Lo distintas siento. cosas. Pero, pero no, no, mentira. Está conmigo mi estimado José y hoy traemos a un invitado que creo que tiene el récord de invitado que más hemos invitado al podcast. Y esto es por una razón, es porque siempre que lo traemos al podcast siempre son conversaciones muy entretenidas y es un amigo bastante cercano de nosotros. Y todos ya, no creo que necesite introducción, pero Kevin, bienvenido de vuelta, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer estar con ustedes. No sabía que todavía tengo el récord de mayor visitas a Bad Habits. Me siento honrado. De hecho, creo que tú ya eres más presente que el mismo Ricky. No mentir. Bien, lo De siento. hecho, estoy casi seguro que tiene dos o tres capítulos que son de los que más han escuchado en toda la historia del canal. Si no estoy mal, siempre son los temas políticos cuando hablamos sobre el gobierno ecuatoriano, porque al parecer a la audiencia le gusta cuando hacemos mucha polémica y hablamos mal de todo, pero sí creo que están por ahí. Pero bueno, el tema que nos trae esta semana es, a pesar de que en el anterior episodio habíamos prometido que iba a ser un tema en específico, hemos decidido como buenos, como un podcast de política romper esa promesa, en realidad hablar de otra cosa, pero que tiene un poco de relación. De Justo hecho, esto este te iba a podcast decir, va... creo que es política también. Vamos a hablar del mismo tema de siempre, de hecho. Exacto, sí, 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 eso sí es verdad. Pero bueno, hace algún tiempo cuando hablábamos de Asimov con el mismo Kevin y estuvo acá también Pablo, hablamos de Asimov y yo había tocado, me parece que fue un poco antes de que estrenaran Dune, pero ahí yo sabía que Kevin era un gran fan de Dune y hablamos de un poquito, pero esta vez vamos a desplayarnos muchísimo, muchísimo más sobre la novela que estos últimos años... para los que no saben, es una novela épica de ciencia ficción que básicamente es en lo que se ha inspirado muchísimas cosas posteriores de ciencia ficción. La hizo Frank Herbert en Estados Unidos y yo creo que puedo empezar diciendo que de esta novela que a Herbert se le ocurrió la idea una vez estando como periodista, porque era periodista, y vio las dunas que estaban en Estados Unidos y ahí se le un poco ocurrió porque de esto. Cabe también decir que vamos a hablar con mucho spoiler de la novela, así que no la han leído, así que si no la han leído, no han visto la película, a pesar de que la película guarda ciertas diferencias del libro, pero creo que también vamos a hablar un poco de Mesías de Dune y bueno, los libros posteriores, así que si no les importa spoilearse, pues pueden seguir y si no pueden leerse, verse las pelis y, y después retornar. Así que, Kevin, una pregunta. A mí me gustaría preguntarte qué es lo que más te atrajo de Dune. ¿Por qué, en qué momento de tu vida llegó Dune José, dale. Sí, sí. Sí, solo voy a decir algo muy importante que es básicamente para los que quieran entender un poco más del contexto de Dune, es como si trataras de explicar la historia del colonialismo desde una novela turca. Creo que esa sería una buena representación de cómo se resume. Bien, 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 bien. Una referencia para todos los boomers que nos escuchan.
Al Pero único bueno. boomer que les escucha, claro. Pero bueno, que ahora sí, ¿qué es lo que te atrajo de Dune? Porque uno lee Dune o ve la peli y siente que ya se vio esta película, que ya está en tu imaginario, a pesar de que ya tiene una adaptación antes de la última que vimos con Denis Villeneuve, pero hubo una antes, pero, pero siempre, o sea, yo cuando la empecé a leer y cuando la vi sentía que ya la había visto un poco. ¿Te pasó a ti mismo, a ti lo mismo o qué fue lo diferente que te atrajo de Dune? Yo había crecido leyendo ciencia ficción y bueno, creo que también para la gente de mi edad, George Lucas es un gigante de tu formación por el tema de Guerra de las Galaxias, ¿no? Y de cierta manera, cuando lees ciencia ficción y cuando creces con Star Wars, eres un hijo de Frank Herbert, porque de hecho, Star Wars es una copia barata de Dune. Mucho de la ciencia ficción contemporánea es un derivado de Dune. Incluso series como Juego de Tronos, con el tema de los complots políticos, de enfrascarse en la política de las cortes y al mismo tiempo que esta idea del escogido. Incluso cosas como Juego de Tronos deben muchísimo a Dune, ¿no? Entonces, la primera vez que yo leí Dune debí haber tenido unos 15 años y es muy impactante leer Dune, al menos el primer libro cuando tienes esa edad, porque es la edad de Paul, ¿no? Y Paul se enfrenta a la destrucción de su familia, de su hogar, a la muerte de su padre, se enfrenta a la decepción de su madre, es decir, a sentirse un decepcionado por la humanidad de su madre, digamos, de sospechar que su madre tiene como un mundo interno propio eh, y, um, y es lanzado a una cultura que es totalmente opuesta a la de él, totalmente diferente y tiene que aprender a volverse un Fremen. Entonces, creo que cuando lo lees de adolescente tiene mucho impacto desde esa perspectiva, como una Bildungsroman, una novela de formación de un adolescente que se vuelve hombre, ¿no? Pero creo que lo que más perdura de Dune es Paul como adulto y a lo que va pasando, a lo que vas creciendo, a lo que vas volviéndote un adulto. Dune Messiah se vuelve el libro que realmente te destruye porque el ímpetu de la adolescencia solo te puede llevar hasta un cierto punto, ¿no? Y luego tienes que enfrentarte a ti mismo y a ciertas injusticias del universo, como le toca hacer Paul durante Dune y en Dune Messiah. Las adaptaciones de Dune, creo que la de Villeneuve es la mejor, definitivamente. La única que un poco se podía considerar antes de eso era la que había adaptado el canal Sci-Fi, que es una miniserie de muy bajo presupuesto. Entonces, verla hoy en día, pueden encontrarla entera en YouTube, de hecho, pueden verla en YouTube, es muy cringe. Y bueno, también la legendaria adaptación que nunca se logró, que era la de Jodorowsky, ¿no? Que iba a tener a Dalí como asesor artístico, que iba a tener un presupuesto absurdo, que iba a tomar 5 años en filmarse, etcétera, ¿no? Y a la raíz del fracaso de eso, Jodorowsky escribe una serie de novelas gráficas, una serie de cómics que se llaman Los Varones, y es también un plagio absoluto de Herbert, ¿no? Desde una perspectiva más literaria, más de qué hizo Herbert por el medio, yo creo que Herbert es el primer gran anti-Asimov, es decir, es de la primera novela épica espacial que es post-asimoviana, ¿no? Y yo creo que Herbert también le debe mucho a Asimov porque Asimov desarrolla este personaje llamada la mula y Paul Atreides es una especie de mula, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si es que Asimov es la gran voz de la época dorada de la ciencia ficción, la ciencia ficción era optimista, donde veían el futuro como un espacio de progreso, una especie de post-humanidad. Frank Herbert es el primer escéptico de ese proyecto, es el primer anti-Asimov, en el sentido que dice, no, 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 el futuro va a ser medieval, la humanidad, trascender la humanidad a través de lo tecnológico es imposible. Solo lo humano puede trascender lo humano. Entonces, sí, creo que eso también es súper importante de pasar de una visión optimista del futuro a una visión escéptica e incluso cínica del universo de la tecnología. Creo que es muy importante para entender el zeitgeist del siglo XX y ahora del siglo XXI. Si es que Herbert era hijo de Asimov en un sentido literario, nosotros somos hijos de Herbert en un sentido literario. Bueno, como tú mencionas, creo que es muy amplio
como el aporte que tuvo Herbert a todo lo que refiere a la ciencia ficción, pero hay un punto que quiero que lo amplíes mucho más, y es lo que tú mencionaste de este tema de anti-Asimov y más o menos cómo, no sé, cómo puede ser usado todo esto como un símil a solo ciclos de la historia, porque lo que yo dije al inicio no era de gratis. El hecho de que tenga, o sea, los que hayan visto la película, para no hablar con tanto spoiler tan adelante, pueden ver cómo, o sea, sí, pueden ver como que el símil que tiene esto con lugares donde hay una creencia arraigada muy fuerte de la religión y también hay recursos naturales. Existe una, no sé cómo. Absolutamente. Bueno, ahí tenemos que hablar de la otra gran influencia para Herbert, aparte de la ciencia ficción de la época dorada, aparte de autores como Asimov, está T. Lawrence, ¿no? Que es también conocido como Lawrence of Arabia, que es este agente británico que participó en la revuelta árabe en contra del Imperio Otomano. Y ahí podemos ponernos súper políticos, porque el otro gran lector de T. Lawrence fue el jefe del Vietcong. Antes de que empiece la guerra con los Estados Unidos, un delegado del ejército norteamericano va y se encuentra con los altos mandos vietnamitas para entrevistarse. Es una conversación fascinante porque todos sabían que iban a ser enemigos, o sea, es decir, todos en esa mesa sabían que iban a ser enemigos, pero este general norteamericano era como un attaché, entonces estaba hablando con, y entre él y entre lo que discutieron esa tarde, el futuro jefe del Vietcong le dice, bueno, ¿y usted qué está leyendo? Y el norteamericano responde como muy clásico gringo, ¿no? Yo estoy leyendo algún libro de historia, así como muy blanqueado, muy europeo, ¿no? La cabeza del Vietcong, el arquitecto de la insurgencia más exitosa de toda la historia, le dice, yo leo los 7 pilares de la sabiduría de T. Lawrence, es mi Biblia, le dice. Entonces eso también creo que es fascinante, la idea de que la guerrilla, la insurgencia puede ser un mecanismo de cambio político al punto de que puede ser dinásticamente, o sea, que puede cambiar totalmente el destino de una región. Creo que es muy fascinante, ¿no? Y creo que eso también le fascinaba mucho a Herbert, la idea de un pueblo que está totalmente al margen de todo, que convierte a esa marginalidad, que convierte a ese espacio hostil del desierto, lo convierte en un arma. Creo que le fascinó mucho a Herbert. Y obviamente también le fascinó a militares comunistas, especialmente los maoístas, esta idea de que el débil puede convertir su debilidad en una fortaleza, de que el espacio y el tiempo pueden volverse aliados del guerrillero y que puedes usar el medio ambiente como tu principal arma. Es algo que definió también el siglo XX en materia política, ¿no? Es decir, no podrías imaginar las revueltas de África o las revueltas de Sudamérica, la revolución cubana, sin ese tipo de guerra, sin ese tipo de guerra minúscula, ¿no? Entonces, sí, creo que si es que Lawrence of Arabia es uno de los seres más importantes del siglo XX, Frank Herbert es el gran traductor de esa figura al mundo del sci-fi, al mundo de la literatura especulativa, así como el Viet Cong fue el gran estudiante de los 7 pilares de la sabiduría en uso de guerra de la selva, ¿no? Y en uso en contra puedes dejar que el imperio se destruya solo. Entonces creo que eso también es muy políticamente interesante, que Herbert detectó una serie de errores en cómo se hacía política en esa época, en los 50s y en los 60s, y que había un optimismo que no tenía mucho sentido y que tal vez era más importante entender el carisma de un líder y entender la formación de un líder y la formación de una revuelta y la revolución de una insurgencia desde una perspectiva más, sí, como una especie de matrimonio entre tecnologías y religiones y preceptos ancestrales y toda esta cuestión. O sea, creo que Herbert estaba muy percatado. Obviamente la generación de Herbert también vivió Vietnam como un trauma, ¿no? Entonces creo que también por eso su giro hacia una perspectiva más milenaria, más feudal, más acorde a un poco al orientalismo de T. Lawrence. Bueno, yo quiero ahora hablar de
bueno, el protagonista de esta historia, ¿no? Que es Paul Atreides, más conocido también como Muad'Dib, es el personaje central de al menos la parte que vamos a estar discutiendo ahora, porque Dune es toda una saga, hay muchos libros. Em, a mí me interesa mucho, eh, sobre todo porque como vivimos mucho, lo que se habla mucho últimamente, que está pasando entre los hombres, que son los llamados de la generación Z, que están como que en cierto conflicto con su masculinidad y todo es seguido otra vez. Y como, o sea, muchas veces que no pasa solo con Pablo Treyes, pero mucha gente a veces no acaba de entender que Pablo Treyes realmente no es el salvador, sino del villano. Eh, por qué exactamente, o sea, cuál es el conflicto ahí de que realmente es el poder lo que le termina haciendo un villano? ¿O es realmente todo el entrenamiento, toda la presión que tiene atrás? Porque no es solo el hijo del duque, sino también el, es la pieza central de esa profecía de la Bene Gesserit, ¿no? Que son la hermandad que creó esta profecía que dijo que vendrá un Bene Gesserit macho a básicamente, eh, ¿no? Entonces, ¿es por atreverse de un villano o realmente es un héroe? ¿Y por qué podemos llegar incluso a confundirnos? Es tanta la empatía que vamos a sentir por Paul, que lo vemos crecer hasta convertirse en ese Mesías, pero incluso podemos decir que vamos a hablar más adelante del personaje de Chani, y hablar un poco de cómo se diferencia en la novela, pero ¿es Paul realmente un villano o lo estamos entendiendo mal? No, es 100% un villano, es una mala persona por Muad'Dib. La diferencia, tal vez con otros villanos, que Paul Muad'Dib sabe que es una mala persona, es decir, él también se odia a sí mismo, ¿no? Eh, la novela es fascinante cómo maneja eso, porque Paul Muad'Dib también ve el futuro y entiende que es inamovible el futuro, ¿no? Entonces, es una figura que tiene una relación con su destino que es muy, muy interesante. La idea de Hebert es que incluso si supieras cuál es tu destino, no podrías escaparlo, ¿no? Y el destino de Paul Muad'Dib, antes del nacimiento de su hijo Leto el segundo, era ser el peor dictador que la humanidad había visto. Un dictador que puede ver el futuro es un dictador que no puede ser vencido. Entonces, el tirano perfecto, ¿no? Y además de eso, para llegar a ese punto tenía que asesinar a su propia familia, y tenía que volverse todo lo que él siempre odió, ¿no? Y iba a convertir al pueblo que tanto amaba, a los Fremen, en la peor escoria que el universo jamás había visto, ¿no? Entonces sí, Herbert en Dune es la tragedia, ¿no? Herbert se está topando con los temas más antiguos de la literatura, la idea de que el héroe no es aquella persona que es buena. El héroe es aquel que tiene todas las virtudes, pero al mismo tiempo tiene un error, un vicio que destruye todas esas virtudes, ¿no? Entonces, sí, Paul es el Isan al-Gaib, es el quizás Haderach, es todo lo que siempre hemos querido en un líder, y eso es precisamente lo que lo convierte en un monstruo, porque es el líder perfecto. Entonces, aquí podríamos analizarlo, sí, desde una perspectiva anarquista, ¿no? Como Herbert está diciendo, miren, tengan muchísimo cuidado con los seres poderosos, especialmente con los seres poderosos carismáticos, porque nos pueden llevar a lo peor. Y sí puede darse una lectura como muy, muy anarco-libertaria de esa figura de Paul, ¿no? O sea, tenle terror al líder, tenle terror al líder supremo, tenle terror al líder carismático. El otro que te dijiste también me parece muy interesante, esta idea de los incels que están siempre en la búsqueda de un líder, ¿no? De un Elon Musk, de un Donald Trump. Y cómo ese es el origen del poder. El origen del poder es negarles afecto y sexualidad a los hombres jóvenes y luego mandarles a que maten a otros hombres jóvenes, ¿no? Esa es la definición de poder. Y me pareció muy interesante que la persona que nos convoca el día de hoy, el tipo más famoso ahorita en el mundo, nuestro amigo Luigi, resulta que no puede tener erecciones, no puede, por una herida que tiene en la espalda, no puede tener sexo. Entonces, me parece interesante que una persona que dice, bueno, he perdido la posibilidad de reproducirme, he perdido la posibilidad de ser amado por una mujer, voy a matar a la persona más poderosa que conozco o a la persona que más odio.
Yo creo que de ahí viene mucho poder político. Mucho poder político viene de la idea de convertir a niños vírgenes en mártires. Y bueno, ni se diga que eso es una pieza fundamental de la estrategia del Islam en estas épocas. Fue un mecanismo fundamental también de las guerrillas, secuestrar jóvenes de 15, 16 años o hasta más jóvenes y convertirlos en guerreros y en mártires. Es algo que se da hasta la fecha, es algo que se dio durante las revueltas libertarias, es algo que se ha dado en la guerrilla colombiana, es algo que se ha dado en África, y creo que de cierta manera se está dando también en los Estados Unidos, donde se está convirtiendo a un montón de niños frustrados en armas políticas y potencialmente también en armas de terrorismo. Muy interesante ese punto de los incels, pero yo creo que quedaría para tal vez un capítulo de American Psycho. Es que sí, la plena es el mal. O sea, entiendo por qué buscamos a los incels como un punto, porque es como, claro, ¿quiénes son las personas que más, o sea, como que peor van a interpretar algo o mal interpretar algo? Obviamente Sí, van a ser los incels. por supuesto. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, hay un punto respecto al tema de Paul que sí es interesante, y es el hecho de que, de lo que yo tenía entendido, a Paul se lo malinterpreta desde el inicio de los libros. Justamente Frank Herbert creo que quiere cambiar mucho este enfoque que tiene Paul, tal vez un poco trágico de Dune en Dune Messiah. Y es un poco lo que arreglan realmente, o sea, y creo que sí, a partir de la relación con Channing es que arreglan eso un poco en las películas, o sea, lo hacen mucho más evidente de que el man es eso, un villano, porque decían que justamente, o al menos había entendido que era como que hay estas diferencias notables entre el libro y la película, no solo por la temporalidad que puede abarcar, sino también estaba este punto que era la relación con Channing y cómo eso cambia completamente el enfoque de Paul como eso, como lo que es un villano. Sí, o sea, verás, lo que sí voy a decir un poco en defensa de Villeneuve es que el man adaptó el libro que todo el mundo pensaba que era imposible de adaptar, ¿no? Y su película se parece más a la materia original, es decir, tanto Dune como Dune Parte 2 se parecen más a Dune que las adaptaciones del Señor de los Anillos se parecen al Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, sí voy a darle como un punto donde es muy fiel en su adaptación. Habiendo dicho eso, estoy de acuerdo contigo. Es diferente en puntos muy clave, entre ellos la figura de Chani, obviamente. Y el otro tema con Paul en Dune, la de Villeneuve, es que sigue siendo un Paul muy joven. En el libro de Dune ves, sí, empieza cuando tiene 15 años, empieza siendo un niño, pero rápidamente llega a ser un adulto en la novela, ¿no? Mientras que no vimos eso en la adaptación de Villeneuve, por obvias razones, ¿no? Entonces creo que son dos factores claves de los que te topas. El uno es que Dune tiene un arco de tiempo mucho más corto y la figura de Chani también es muy diferente, ¿no? Creo que son los dos puntos más importantes. Que es una versión tal vez más, ¿cómo decirlo? Más condescendiente con Paul Atreides o es más, quiere darnos un Paul un poco más suave, no creo porque el momento clave de la película es cuando él les dice, yo soy Elisan Al-Gaib, yo les llevaré al paraíso. Y todo el pueblo de los Fremen entra en una locura religiosa, ¿no? Esa parte es la clave del libro y es la parte también clave de la película, ¿no? De ambas películas, como Paul se percata que no puede escapar el destino de convertirse en un monstruo y lo acepta. Y tal vez es la diferencia para Herbert entre un niño y un hombre. Un hombre acepta su destino por más trágico que este destino sea. Y ese es un poco lo que está también proponiendo Herbert, ¿no? Que el intento de controlar esos puntos de la historia llevan a que la historia se acelere y se haga más contradictoria. Las Bene Gesserit querían un dictador que sea benévolo. Los miembros de la cofradía de comercio espacial querían una economía predecible, ¿no? Eran los comerciantes economistas de esta cuestión. El emperador y la casa de los nobles querían un emperador que sea justo y que sea capaz de resolver todas las contradicciones entre las casas, ¿no? Etcétera. O sea, todos dicen, si nos conseguimos un Jesús, si logramos hacerle al Mesías, si logramos así como fabricar a un Mesías, todo va a estar bien.
y Herbert les dice, chévere, les voy a dar su Mesías, ¿no? Y cumple las expectativas de todos, cumple la expectativa del imperio, les dice, mire, aquí hay un emperador que nunca va a fracasar, nunca va a poder ser decapitado, nunca va a ser sustituido. A la cobradía del intercambio espacial, miren, este es un mentat que además puede ver el futuro, o sea, es un piloto y es un mentat. Eh, es un economista que no puede fallar, es un man que siempre va a ver la tendencia hacia arriba, ¿no? Siempre va a poder redondearte todos los errores. Y es la cúspide de la genética y es el benevolente y es una especie de bruja masculino, es decir, es todo lo que las Bene Gesserit también querían. Y luego resulta que se les da lo que quieren y no es lo que esperaban y no es lo que ellos querían, ¿no? Y de ahí surge el complot en la segunda parte, que es Don Messiah. Eh, entonces, eso creo que es fascinante. Cuidado con lo que quieres. Cuidado cuando quieres al dictador perfecto. Cuidado cuando quieres el líder perfecto o la figura paternal perfecta, porque se te lo puede dar, ¿no? Puede darse un Stalin, puede darse un Mao, puede darse un Hitler, pueden darse seres peores incluso. Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de ahí, claro, está también el aspecto humano, donde todos también tenemos que enfrentarnos al hecho de que si se nos da el poder, fuéramos tan malos como Paul Atreides, tal vez hasta peores. Entonces, esa es también la parte interesante, que el mismo Paul no quiere ser Paul, ¿no? Eso es lo que le hace un poquito noble a Paul, que él no quiere ser el Isan al-Gaib, él no quiere ser el quizás Haderach, pero le toca hacerlo. Y aceptar su destino lo destruye también. Eso creo que también es sumamente interesante. Yo creo que es importante, justo, o sea, cuando hablaba de cómo reacciona el pueblo, por ejemplo, cuando Paul logra montar al gusano, y es muy gracioso cuando los Freeman dicen, porque Paul al principio no se niega, dice, yo no soy el Moradí, y dicen, Correcto. eso es lo que Moradí diría, Exactamente, sí, y sí. es muy, muy gracioso eso. Em, Solo el Lisan Al-Gaib es capaz de negar que es el Lisan Al-Gaib. eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo crees que que los Freeman pueden representar, digamos, o sea, cómo la supervivencia que ellos tienen que pasar, porque pasan por, o sea, donde está Arrakis, que es una duna, básicamente, ¿no? Pueden, o sea, ¿cómo maneja Herbert, lo digamos aquí, que uno de los temas más importantes que casi no hemos tocado es la ecología, ¿no? La ecología es también un tema muy importante en la novela. Y, y dirías que este es un libro un tanto medioambientalista, eh, sí Absolutamente. podríamos decirlo. Absolutamente. No, claro, como tú mencionabas al principio, Herbert era periodista y le contratan para que escriba un reporte sobre la dunificación de las playas de Oregon. Es decir, el Departamento Federal de Parques Nacionales de los Estados Unidos se dio cuenta que había una desertificación ocurriendo en el Parque Nacional de las Playas de Oregon, ¿no? Y estaban intentando frenar esa desertificación poniendo unas plantas de desierto, unos como pastos que podían evitar la desertificación, ¿no? Y la idea de Herbert se le ocurrió, se imaginó la idea de un desierto irrefrenable, ¿no? Un desierto que se iba a expandir eternamente hasta consumir todo un planeta, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea de Dune, un poco la idea de este planeta totalmente desértico, totalmente hostil a la vida, que al mismo tiempo se vuelve el centro de interés de un conflicto intergaláctico por un recurso natural perecible y no renovable, digamos, ¿no? Alrededor de eso, obviamente, produce, porque Herbert era un todólogo, le gustaba estudiar de todo, ¿no? Y le gustaba, era un hombre también muy físico, un tiempo incluso vivió de ser pescador de perlas en Oregon, ¿no? Entonces era un tipo que sí, que estudiaba constantemente la naturaleza y que estaba muy percatado de que el ecosistema es un sistema, que tiene partes que colaboran mutuamente y que suelen ser circuitos que se autoalimentan, ¿no? Y a raíz de eso nos da la gran novela ecologista, que es justamente Dune. Y
para Herbert, la gran tragedia de los Fremen es que pasan a ser estos seres que tienen una armonía con su entorno, por más hostil que sea, a convertirse en armas, en un yihad intergaláctico, y luego esclavos de ese mismo yihad, ¿no? Entonces sí hay una especie de tragedia que muchos pueblos nativos han visto, donde primero son conquistados, luego son convertidos muchas veces en figuras de autoridad, en militares o en soldados o en policías, y eso los lleva luego a perder su origen, ¿no? A perder su relación con el entorno. Entonces sí creo que Herbert ahí estaba hablando mucho de, bueno, los pueblos árabes, ni se diga, pero también está hablando de los pueblos nativos americanos, de cómo los pueblos nativos americanos se vuelven la excusa y eventualmente también el motor que permite que Estados Unidos se manifieste, ¿no? Y es esta relación de los pueblos nativos contra la colonia y cómo esto produce muchas ironías y cómo produce muchas tragedias también. Incluso antes de que José haga su pregunta, que ahí en Ariake lo que más aprecian es el agua, por eso tienen los trajes que básicamente lo que hacen es reciclar el agua de sus propios cuerpos y para capturar, porque muy poco humedad. Y básicamente a mí me encanta el concepto de que el agua es parte de la tribu, o sea, es incluso los cadáveres son reciclados en ese sentido, o sea, el agua cuando mueren, eso es algo muy, muy importante. Y también el paralelismo más obvio que entre la melange y el petróleo, ¿no? Que es la razón por la que Arrakis es tan preciado para todas las casas. Son paralelismos muy, 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 muy importantes. Así que dale, José. De hecho, yo creo que es sí petróleo, pero también full similar al opio. Tiene justo este símil bastante marcado con el tema del opio. Pero, o sea, aquí hay un punto interesante que era justamente el tema ecológico slash político, de cómo tú a la larga puedes plantear una narrativa que puede seguir siendo tan vigente en nuestros días, porque sigue siendo vigente. Desde el tema de las drogas, o sea, desde el concepto de una guerra por una droga. O sea, desde ese punto que parece eso, más parte de la humanidad que un fenómeno aislado, hasta este concepto de colonización que se va ampliando, así como que tenemos una religión, es la forma más rápida de colonizar un lugar, venderte un Mesías y decir que esta persona es el Mesías, es de hecho muy fácil. Pero en una realidad en la que vivimos, donde realmente estamos tan desesperados buscando una solución, ¿cómo tú ves o sea, va relacionado con los incels, va relacionado también con la política con Donald Trump, va relacionado con las narrativas de los periodistas al crear un villano de un presidente? ¿Cómo tú ves la construcción de los mesías modernos? Eh, O sea, están ahí, no sé, Milo Milei. Sí, exacto. Yo creo que el tiempo, en muchos sentidos, le da la razón a Herbert. Este mesianazgo medio irrefrenable, la tendencia que tenemos los humanos, surge en momentos desesperados. O sea, es increíble cómo a mayor contradicción producidas por el capitalismo o como fuere o en cualquier sistema, cuando la gente se pone desesperada, buscan un mesías, buscan un escogido, sean los judíos ante la llegada del Imperio Romano, sean ahora los norteamericanos ante la destrucción de sus instituciones democráticas y la salud por ganancia o lo que fuere. Es como que mientras más desesperado está un pueblo, más mesiánico se ponen más desesperados por un hombre fuerte, por una figura que sea como sí la escoria de nuestros enemigos. O sea, es algo que está en los humanos. No sé si es algo que es genético o cultural o psicológico, o es algo que es un poco manufacturado, o es todo al mismo tiempo, pero sí hay algo, tenemos una tendencia mesiánica. Y creo que el tiempo le dio razón a Herbert en el sentido de que él veía la religión casi como una tecnología que se sale de las manos. La misión protectiva de las Bene Gesserit es eso, es generar cultos mesiánicos en distintos planetas para luego ser explotados.
¿Y qué pasa cuando la invención se torna contra su propio creador, ¿no? Es decir, las Bene Gesserit, 10.000 años buscando a Paul Muad'Dib, 10.000 años buscando al Kishsh Haderach. Lo producen y es su peor pesadilla, es todo lo que no querían justamente, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran lección también, porque ahora en el Ecuador también se están dando muchísimos como movimientos secretos que están buscando armar partidos políticos y hacer tramas y contratramas y plots y complots contra los que están en el poder para ellos ganarse el poder y luego volverse también víctimas del poder. Entonces sí, es un tema cíclico, o sea, sí, por un lado es casi como que si hubiera un motor en la historia y ese motor sí va a ser dialéctico, sí va a ser un poco hegeliano, pero no va a ser tan sistemático como lo proponía Marx, sino que va a ser mucho más caótico, mucho más eh, mesiánico justamente, o sea, va a tener tonos religiosos, va a tener tonos de unos éxtasis colectivos muy peligrosos y sí, o sea, tal vez la historia es un monstruo que no puede ser verdaderamente domado del todo, ¿no? Ni siquiera por la misma ciencia. Entonces yo creo que Herbert es como que el tiempo le va dando cada vez más razón a Herbert en cuanto a sus predicciones, en cuanto a sus análisis de cómo es el poder, ¿no? Ahora, obviamente no eran los análisis de él. Él leía mucho a Carl Jung, era sumamente junguiano nuestro amigo Herbert. Obviamente también leyó a T. Lawrence y entendía cómo la combinación de los levantamientos de pueblos indígenas podía ser combinado con la política mediática, porque esa era también parte de su estrategia. No solo armó a los árabes en contra de los otomanos, sino también escribía textos hermosos que mandaba a Londres para que sean leídos en periódicos y todos los londinenses empiecen a apoyar la causa árabe. Él entendía que había un juego de propaganda también ahí que era muy, muy importante, que la clave de la destrucción de un imperio no es el golpe uno a uno, sino la deterioración en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que hizo T. Lawrence es no destruyas la riel del tren, dáñala lo suficiente para que tengan que salir al desierto a repararla una y otra y otra y otra vez. Si lo destruías una vez, hubiesen tenido que adaptarse y hubiesen innovado, pero si la dañas, tienen que venir a repararla. Entonces, ese tipo de estrategias también se están viendo en la política ahora, ¿no? Donde no tienes que plantear una alternativa viable. Puedes sabotear el sistema actual y de esa manera lograr el poder. Entonces, sí Wow, wow, es... wow, wow, wow. Este es un guiño al sistema energético del Ecuador. Absolutamente. No lo destruyas, dañalo lo suficiente y te lo venden más barato. O te roban $1 millón de una empresa gringa. Exactamente. También, también. Está dentro de las posibilidades. Sí. Kevin, una pregunta. ¿Tú dirías que, en qué, o sea, tú crees que hay una figura histórica actualmente que podríamos decir es lo más parecido a Paulo Atreides ahora mismo? Es una gran pregunta. Porque claro, Paul Atreides tiene una serie de rasgos que no esperas en tu cualquier político, ¿no? Por un lado es un noble, que en este momento al menos ya no hay una nobleza política. Veamos qué hace Barron Trump, veamos si es que él se vuelve el siguiente Kennedy, digamos. Pero aparte de eso, obviamente puede ver el futuro. Creo que ningún líder puede ver el futuro. Eso me hace como despreciar más las figuras mesiánicas que tenemos, sean Xi Jinping o sea Trump. Es como que ellos no saben nada, ellos no saben el futuro, se comportan como que saben el futuro. O sea, son peor que Paul en ese sentido. Paul al menos ve el futuro. Estos manes actúan como que saben cuál es el futuro y te mienten. Y sí, sí, no me sorprende también que aquí en el Ecuador ahora tenemos un niño como, le digo niño que tiene mi edad, pero tiene como actitud de niño, es como tiene hasta carita de niño, y sí es como una especie de Paul chimbo, es como un Paul guayaco, ajá, es como un Paul de San Borondón, donde te habla del futuro, o sea, como que sabe cuál es el futuro, pero no sabe cuál es, no sabe nada, o sea, no entiende nada. Entonces sí, yo creo que la figura de Frank Herbert es muy heroica, ¿no? Por Atreides, es muy heroica, y tiene un fin trágico.
y él busca ese fin trágico. También es un ser heroico, Paul. Ninguno de nuestros líderes son seres heroicos, son solo estafadores. O sea, el meme ese de podemos tener un Paul Atreides y como que tenemos Paul Atreides en casa y Paul Atreides en casa es Novoa, ¿sí? Entonces es decepcionante los proyectos mesiánicos que hemos logrado armar. Oye, pero espérate, tú dijiste hace un rato algo que me encantó. Dices que deberíamos aprovechar o sea, debería aprovecharse el levantamiento de Tena para generar un movimiento político lo suficientemente fuerte para ganar las elecciones. Podrías hacerlo, claro. Todo es posible, ¿no? Como te digo, Mm. como decíamos hace un rato, no tienes que plantear una alternativa, solo tienes que sabotear la alternativa que existe, nada más. Así llegó al poder Noboa ahorita, ¿no? De cierta manera también lo logró Lazo así. O Y sea, así es como Bad Habit siempre vuelve a la política ecuatoriana. y así es como siempre volvemos al mismo punto de que todo es culpa de Correa. No, Todo mentira. es O culpa sea, de Correa. sí, sí es culpa de Correa. Sigue siendo culpa de Correa. Pero creo que supongo que sí es verdad que tal vez deberíamos abandonar un poco eso y no ir más adelante ni tan al presente en esa idea de culpa de quién es. Tal vez es ir un poco más al pasado y entender el por qué tenemos estas similitudes tan arraigadas con Arrakis. Hay una frase que me encanta, no sé si fue en Los Hijos de Dune o en Mesías, que dice como que Dios creó a Arrakis para probar a los hombres, creo que era, o Así probar es, eso que dicen hay los un infierno tremos. en la tierra a los Es uno hombres. de los dichos, es uno de los dichos de Paul Moadib. Está en el primer libro, es más. Está en el primero, ¿no es cierto? Dios creó a Arrakis para probar a los hombres, sí. Yo creo que Dios creó Ecuador para probar que puede mirar que todo se va a la verga y mirar el holocausto y fingir que no pasó nada Claro, y claro. aceptar. Aceptar, Holocausto, aceptar. Ajá. Somos la prueba de eso, Sí, sí, sí. literalmente. Y creo que por ahí va a veces este símil de cómo realmente. Es que ahí yo tengo como que una medio contradicción, y el Emilio también puede un poco hablar en ese punto. Es el hecho de cómo sí parece que a Ecuador es full fácil venderle Mesías, y como se ha creado una imagen tan fuerte de un diablo, de un enemigo como es Correa, porque ahí donde le ves, Correa desapareció hace casi, ya va a ser 10 años que no tenemos a Correa. Y sigue siendo la figura Sí, diabólica, estrambótica que tenemos aquí para garantizar que cualquier acción, absolutamente. buena o mala, tiene. O sea, es como la forma más fácil de decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vas a pagar la industria? ¿Vas a literalmente golpear a los capitales más fuertes bueno, no los más fuertes son el narcotráfico y las exportaciones bananeras que justamente van de la mano, tristemente, pero vas a golpear a un grupo súper fuerte de la economía ecuatoriana, obviamente para garantizar que tengamos luz y que de esa forma ganes las elecciones, porque lo más importante es que no vuelva a Correa y las cámaras de comercio lo aceptan. Sí, correcto. Entonces El ese es el Mesías de ayer punto. es el Satanás de hoy, ¿no? Bueno, tú estás aludiendo también al problema de cómo el conflicto de clases puede tomar más de una forma, ¿no? El conflicto de clases puede darse, sí, entre el dueño de la fábrica y el que trabaja en la fábrica, pero también puede darse entre el dueño de la fábrica y el dueño de otras cosas, ¿no? O sea, puede haber un conflicto entre capitales también. Y la Cámara de Comercio está ahí, de cierta manera, como para mediar, entre comillas, o sea, surgen como estas instituciones dentro del capital que figuran ser instituciones públicas, o sea, como que tienen una función parecida a las instituciones públicas de mediación entre partes, ¿no? Pero punto para Lenin, mejor, perdón, punto para Trotsky. Él había hecho un análisis de esto, de cómo el capital especulativo podía enfrentarse al capital productivo, casi como en una especie de guerra de clases, casi como en un conflicto entre nobles, ¿no? Entre coronas, entre monarquías, y cómo esto iba a ser uno de los principales motores de la destrucción del capitalismo, porque no puedes resolver, o sea, los problemas de capital productivo no pueden ser resueltos por el capital financiero y viceversa. Entonces, en el Ecuador estamos viendo una versión micro de eso, ¿no? De cómo un capital adquiere el poder ejecutivo y es un capital de exportación y es un capital agro. Y como ese capital agro en el poder se vuelve un enemigo del capital que se supone que debe modernizarnos, ¿no? El capital industrializado, el capital de la industria. Eh, y sí, todo es un conflicto de energía a la final. O sea, sí parece mucho el mundo de Dune. O sea, es el tema de la hidroeléctrica y cómo un factor ecológico puede destruir eh,
tu matriz energética y por ende destruir tu matriz productiva, y que sea más importante que haya luz en los centros comerciales y en los domicilios que en las fábricas que dan trabajo a miles de familias, ¿no? Suena medio paradójico, pero a la final lo que está haciendo Novoa es está intentando salvar su reelección. Entonces, para salvar su reelección es más importante que haya luz para los arbolitos de Navidad, porque nuestra cultura es consumista, a que haya luz para la industria. Entonces, sí creo que esas contradicciones hacen al Ecuador un estudio, un caso de estudio realmente. O sea, es muy chistoso este país. Esta republiqueta de Orito es muy, muy divertida. Y así volvimos a Marx también. Siempre Yo, volvemos a la política y a Marx. yo creo que le están dando demasiado mérito a ese análisis, al mérito de que, como dijo Kevin, que no puede ver el futuro. Yo creo que en realidad su estrategia de reelección es que en algún momento de febrero diga, Álvaro, papá se está muriendo, gente, y necesito que me ayuden a reelegir porque por mi papá, el sueño de mi papá. Era el O último sueño de mi papá. segundo plan B, alias Fito vuelve a ser apresado y tenemos más fuente material guionistas para los guionistas de Netflix de Narcos y puedan hacer un Narcos de Ecuador. Yo creo que en realidad esas son las dos estrategias de Novoa, ya que a mi riesgo de que en algún rato me disparen por la calle, no creo que tiene la experticia ni la experiencia suficiente, por lo que he visto las declaraciones y por lo que han tomado, que ellos básicamente están a punto de lanzarse a hacer un cántico indígena en la mitad de alguna, de Mannar, alguna hidroeléctrica para pedir que no llueva hasta marzo. Pero aquí mi pregunta para ir cerrando un poco sería, si es que deberíamos desconfiar entonces de los mesías, cuál es lo que nos queda? ¿Cómo nos autogobernamos? ¿Cuál es de la conclusión de que, o no, que llegó Herbert? Si no podemos confiar en un Mesías para que nos lidere, ¿quién nos lidera? ¿Nos lideramos nosotros mismos o cuál es la alternativa? Espérate un ratito. Dices que te pueden disparar por la calle, o sea que ya estás en Ecuador. No, que va, pero sí, siempre se Estás puede en volver. España, Nunca sigues en digas España nunca, o ya volviste. nunca digas nunca. Siempre se puede algún rato volver Ya, y ok. Pensé que habías vuelto y no me habías contado. Ya, dale. ¿Qué alternativa nos queda? El propósito de la literatura, creo, y especialmente de la ficción especulativa, como la ciencia ficción, es causarte más preguntas que certezas. Y creo que por eso Hebert escribió una novela y no un manifiesto, porque Hebert tenía más dudas que certezas. Y mientras más viejo me pongo, más dudas tengo. Con cada cana, una nueva duda. Definitivamente sé que la solución no es otro Mesías, definitivamente sé que una república hiperpresidencialista está condenada al fracaso tarde o temprano. Cualquier solución tendría que ser una solución post-Montecristi, donde haya divisiones de poder y mayor representatividad. Creo que una de las cosas importantes que pasaron en el Ecuador en estas últimas 2 décadas es que nos urbanizamos severamente y eso ya nos pone en una situación frente a la historia un poco clave. Entonces hay que tomar decisiones alrededor de eso. Creo que las presidencias ¿cómo es? De Moreno, de Lazo y de Noboa demuestran que las élites, entre comillas, clásicas del Ecuador, las economías exportadoras, no son los grandes poderes de exportación no tienen el bienestar del país en mente, solo tienen el bienestar de su capital en mente y están dispuestos a pactar con sus enemigos políticos, con sus enemigos comerciales y hasta con el narcotráfico, con tal de preservar ese poder. Creo que todos los escándalos recientes demuestran eso. Y lo que eso me deja a mí es que hay menos soluciones viables que soluciones no viables. Definitivamente hemos intentado el sistema hiperpresidencialista, hemos intentado ya 3 veces devolverle el poder a las élites económicas y definitivamente nada de eso funciona. Cualquier cosa que vaya a funcionar va a tener que ser otra cosa. No estoy diciendo que el retorno de Correa como buen Mesías va a ser la solución, no.
estoy diciendo que tengo más dudas que certezas. Por otro lado, cada día me siento más cómodo teniendo dudas porque gente como yo ha manejado este país toda la vida y ya no me interesa que gente como yo maneje este país, la verdad. Creo que yo venga acá a darte cuál es la solución sería tremendamente sospechoso. Creo que espero generarte más dudas que certezas a todos ustedes y a todos sus oyentes. José, no sé si tengas una última pregunta antes de pasar a Wow, la esto fue pregunta full random. profundo. Creo que es hora de pasar a la random. Solo diré que esto fue full profundo y lo único que puedo decir es, estamos condenados. No hay solución. No, mentira. Sí, No hay tal vez una no hay una solución solución fácil. fácil, tal vez no hay una No hay solución una fácil. solución fácil. No, no. Es que, o sea, si vamos a Ecuador como tal, no hay una solución fácil. Para el mundo de Doom, la solución fue una dictadura. Una dictadura a Dios. nivel. Sí, pero la definitiva fue una dictadura a nivel Dios. Así que, Sí, no sé. exacto. Sí, pero por Dios, no fascista. No sé cómo explicar esto. Pero bueno, el punto de todo esto es, no hay una solución fácil. No la hay. Eh, bueno, la pregunta random va básicamente a hacerle de elegir ¿quién creen, a quién creen que hubiera aprobado más como un sucesor, si es que se podría llamar eso, un sucesor de Pablo Atreides, a Rafael Correa o Juan Domingo Perón? Wow. A ver, repite la Creo, pregunta. ¿Quién crees que Paul hubiera elegido como sucesor para su dictadura? ¿Si a Rafael Correa o a Perón? yo creo que Perón. Pero, Tienen que Porque justificar Perón, tu respuesta, por o sea, favor, como que si fuera examen de historia por o qué algo Perón así. para ti, José? ¿Por qué Perón para ti? por una, no sé, la razón que voy a dar es muy básica y es que Perú me recuerda a tierras un poco más estables que Ecuador, básicamente. O sea, no, entre el más y el malo y más malo, pongo que Yo Perón. creo que Paul Atreides hubiese sospechado mucho de Correa porque es como un mentat tonto, es como una calculadora que no funciona. Entonces creo que no hubiera escogido a Correa. Creo que también Perón tenía la idea de hacer tecnología nuclear en Argentina y eso creo que es muy digno de un miembro del Landsrat. Entonces creo que sí, creo que se hubiese quedado con Perón. Además, Perón era cornudo y Paul tenía como simpatía por los cornudos. Entonces, Evita estaba bien buena. Sí, yo creo que hubiera escogido Perón. Yo creo que entre Perón y Correa, Perón Sí, escogía, Paul hubiese escogido Perón. yo creo que Paul regresaba a ver el país y decía dónde se divierten más y ya. Sí. En las series de Netflix, creo que esa de Manuelita ya hablaba de lo aburrido que es Quito, siendo la ciudad que debería ser más divertida y no hay que mirar mucho. Yo me voy mucho por ese punto cultural, más que nada. Claro. Y entre Donald Trump y Milley, Hijo de madre. Creo que es imposible que Paul escoja a Trump, porque Trump es como Harkonnen, pero en versión Naranja. barata, Naranja no blanco. ¿saben? O sea, era como, o sea, yo creo que hubiese visto a Trump y hubiese dicho como que, wow, literalmente es como el varón Harkonnen, pero sin inteligencia. Entonces, por otro lado, Milley, es que Milley en cambio parece uno de los sobrinos del varón. Entonces, no, creo que no, sí, no, entre esos dos, Paul hubiese dicho, ya nada, me tocó a mí. Ya nada, tengo que hacer esto yo. Ya nada, y entre, Yo, el peso de la corona es irrefrenable. Ajá. justo eso te iba a decir, que de hecho es como que el uno es un Harkonnen y el otro es un Corino, así como, pero un Corino estúpido, así como una élite muy tonta, básicamente. Como, Correcto. y la última, entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. yo creo que esos dos son preferibles que los dos anteriores que mencionaste. No sé si A hubiera ver, preferido. entre Zack y Musk, Paul tiene que escoger a uno para que sea su sucesor. O podríamos dejarlo entre asesor también. Verás, yo creo que Musk no tiene como, tiene mucho déficit, tiene como demasiados proyectos. Como que quiero el espacio, quiero hacer un carro eléctrico, quiero Ibas a tener, decir atención dispersa. tiene como atención dispersa, exacto. Tiene como, en cambio, Zuckerberg le gusta ser un ser privado que sabe lo que todo el mundo está haciendo. Es como una especie más de figura panopticón. Entonces creo que Zuckerberg resuena más con Paul Atreides. Creo que Paul Atreides diría, sí, ese tipo. Yo creo que también hubiera ido más por Zuckerberg. O sea, el tipo hubiera buscado a alguien menos visceral y obvio. O sea, como que le ves a Zuckerberg y es como flaquito, se ve buena onda. Además, Musk es otro que también parece el varón Harkonnen. Yo no sé qué pasa con esta gente pálida, loco, no sé.
se me acaba de ocurrir una más, ahorita pensando para nuestra audiencia más Eh, boomer, porque hace poco nos salió igual pero de Spotify, nos salió los rangos de edad, y sí. estamos entre los millennials y los boomers, boomers generación X, y también nos escuchan en Suecia, así que a este sueco que no sé por qué se le ocurrió escuchar este podcast, pero ahora entiendo por qué viven deprimidos. Muchas gracias por escucharnos, pero no sé qué hace de aquí. Eh, la última comparación sería y entre Steve Jobs y Bill Gates. Steve Jobs es una figura más mesiánica, creo que Steve. Yo creo que. Aparte que Apple es Yo casi una creo que. iglesia, ¿no? O sea, ir a comprar un producto de Apple es como ir a misa, básicamente. Es verdad. Por eso digo, o sea, me parece que Steve Jobs Paul es más. es un ser más mesiánico. Bill Gates es otro mentat. Y creo que Paul Pero es no un mental encontraba que tanto. funciona Es un mentat que es un poco más funcional que más, que eso sí, eso es definitivo. Pero, y que corre. ¿saben? El más peligroso de todos esos es Peter Thiel, porque Peter Thiel, él cree que él es Paul Atreides. Yo creo que él es el más peligroso de todos. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Kevin, por haberte pasado por el canal a hablar de una de tus grandes pasiones. Sí, por Especialmente gusto. que justo logramos por fin empatar con una tendencia, porque para los que no saben, justamente sí que tienen la oportunidad de tener una suscripción a HBO Max y por supuesto, si es que viven en Ecuador y tienen luz, están pasando justo la serie que habla sobre los principios de la Armada de la Bene Gesserit, que he escuchado está muy buena. Estoy esperando a que salgan todos los Dune, capítulos Dune para Prophecy. poder vérmela. Eh, Así que la recomendamos también como que se la vean las dos partes de Dune. Así que pueden encontrar la miniserie que según Kevin nos dijo está en YouTube. E incluso ver la versión de Lynch, que yo me vi parte y wow, es una experiencia realmente, creo que toma decisiones un poco controversiales para la época, creo yo. Sí, Pero es una peli bien rara también. sí, sí, ajá, exactamente. Pero bueno, están ahí también si es que no tienen tiempo para leer el libro, aunque también obviamente recomendamos que lo lean. Eh, es una buena opción contraria a TikTok. Te va a tomar más de 15 minutos concentrarte en eso y te va a ayudar, créeme. Así que realmente también te recomendamos que leas al menos el primero. Y tengo entendido que en los próximos años también tendremos del Mesías de Dune, que será la tercera parte, que Denis Villeneuve ya ha dicho que está trabajando en esa adaptación, entonces estaremos atentos para verla. Así que, José, no sé si quieras tener algún comentario más final o algo así. Creo que este es el capítulo penúltimo que vamos a tener antes de cerrar el año, así Yo que no sé. puede ser el último, puede ser el penúltimo, tal vez tengamos una sorpresa de fin de año. ¿Quién sabe? Son los misterios de la vida y la aleatoriedad. Espero que el próximo, no, cada vez que digo que espero que el próximo año seamos menos aleatorios y más constantes, se va empeorando. Así que no, el próximo año vamos a ser más aleatorios incluso. Bien, vive el caos, vive el caos. Exacto. Embrace the chaos. Bueno, lo único que puedo decir es que deberían ver Dune y por Dios saquen, se saquen a Novoa del poder y ya. ¿Qué, Armemos un grupo subversivo de fanáticos religiosos incels, cuyo único propósito sea destruir cartones con la forma de nuevo. Kevin, un último mensaje también aparte de coordinar el movimiento. Yo creo que Em, tienes muchas ganas de ser el Mesías, honestamente, ¿eh? Es sí, sí, no, como, estoy luchando en contra de mi deseo de ser el Mesías, exacto. Yo voy a quitar la barba. Nada, la ficción está ahí para escapar, pero también está ahí para hacer comentarios sobre la realidad. Entonces, escápense cada vez que puedan, pero recuerden que también hay que regresar. Hay que imaginar una realidad fuera de la cárcel, pero también hay que trabajar con nuestros hermanos prisioneros para intentar salir todos de él. me gustó un Hagan mensaje, amigos. un mensaje muy Sí, positivo. háganse Sí. amigos, toquen césped, salgan al sol, Toquen césped, ajá, eso. toquen Creo césped, que por favor. eso fue demasiado directo para los pobres incels, pero sí, toquen césped, es verdad. Ya, ya, basta, no chitos, no chistoso que se pasen en la vida digital, no es tan bonito. Así que nada, muchas gracias Kevin de nuevo. Creo que Gracias, nos Alex. veremos entre la semana de Navidad o antes de la semana de Navidad, probablemente para un último capítulo. No estoy seguro. Sé que está
programado la grabación, pero realmente mis ganas de trabajar antes de Navidad son muy mínimas. Pero si ustedes nos pagaran, mis ganas serían mucho más grandes. O al menos explotaría a un pasante para que haga este trabajo por mí. Pero bueno, Eso. son las cosas de la vida. Póngase Decidimos Patreon. dejarlo de gratis. Así que muchas gracias y nos vemos en pronto.